¿Alguna vez te has preguntado por qué te sucedió algo que parecía injusto, doloroso o simplemente incomprensible? Tal vez perdiste algo valioso, alguien te falló, un plan se vino abajo o se cerró una puerta que tú estabas convencido que era la correcta. En esos momentos en que todo parece venirse abajo, es común alzar la mirada al cielo y preguntar, ¿por qué Dios? Y aunque no lo veas ahora, hay algo que debes saber. Dios no comete errores. Cada situación que permite en tu vida, sí, incluso esa que duele tanto, tiene un propósito más grande del que puedes imaginar. Hoy quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón, porque sé que tal vez estás atravesando un momento difícil, un tiempo de confusión o de dolor que no logras entender. Pero hay algo que necesitas escuchar, no como un consuelo vacío, sino como una verdad que transforma. Dios sigue obrando, incluso en medio del caos. Puede que no veas el sentido ahora, puede que duela demasiado, pero créeme, Él no ha dejado de escribir tu historia. Y lo que hoy parece un final, mañana será el comienzo de algo que ni siquiera te imaginas. Así que quédate conmigo, porque este mensaje es para ti. Sé que hay muchas personas que anhelan acercarse a Dios, pero por diferentes motivos no pueden ir a una iglesia. Tal vez no tienen una cerca, no se sienten cómodos o simplemente no han encontrado un lugar donde su alma encuentre paz. Y por eso existe este canal. Este es un espacio creado especialmente para ti. Aquí no importa tu pasado, tus errores, ni en qué punto del camino estés. Puedes venir tal como eres, desde donde estés, y tener un encuentro real con Dios. Este es tu altar personal, un lugar donde la palabra de Dios te alcanza sin barreras, sin juicios, sin filtros, porque Él quiere hablarte hoy. Y si este mensaje toca tu corazón, si algo resuena dentro de ti, te invito a que le des like, comentes y lo compartas. No es solo para que el canal crezca, es para que otros también puedan encontrar lo que tú estás buscando, consuelo, respuestas y dirección. Dios está usando esta plataforma para llegar a muchas vidas y puede hacerlo contigo también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Alguna vez escuchaste este versículo y pensaste, ¿de verdad todas las cosas, hasta lo que me duele, hasta esto que estoy viviendo ahora mismo? Es normal preguntárselo, porque a veces la vida nos golpea fuerte. A veces parece que lo que está pasando no tiene sentido, que no encaja con lo que soñábamos, que no se parece en nada a lo que oramos. Pero cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras en Romanos 8:28, no lo hizo desde la comodidad ni desde una vida perfecta. Lo hizo desde la experiencia de alguien que conocía el sufrimiento, la persecución, la traición, y aún así afirmaba con total certeza que todo, absolutamente todo, ayuda para bien a los que aman a Dios. Y es ahí donde esta promesa cobra una fuerza especial, porque no dice que todo lo que nos pasa es bueno. No, hay cosas que duelen, que rompen, que parecen injustas, pero sí dice que Dios puede transformar todo eso en algo bueno, que no hay experiencia tan rota, momento tan oscuro, ni herida tan profunda que Él no pueda redimir. Ese bien del que habla no siempre es inmediato, ni evidente, pero es eterno. Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos. Él conoce el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. Tal vez ahora estás pasando por un tiempo de confusión. Te sientes perdido, sin dirección. Tal vez te preguntas, ¿por qué esa relación terminó? ¿Por qué ese trabajo se cerró? ¿Por qué alguien a quien amabas se fue? ¿O simplemente estás cansado de esperar una respuesta que no llega? Y quiero que sepas algo. Tú no estás solo.
Muchos de los que ahora sonríen con fe, alguna vez también lloraron con dudas. Muchos que hoy testifican del poder de Dios, antes caminaron por un desierto donde todo parecía silencio. Pero ahí, en medio del dolor, Dios estaba obrando. Aunque no lo veían, aunque no lo sentían, porque Dios no deja de trabajar en nuestra historia ni siquiera cuando nosotros dejamos de entenderla. Es más, muchas veces es en el caos donde Él escribe los capítulos más poderosos de nuestra vida. ¿Has visto alguna vez un cuadro en pleno proceso de pintura? Es un desastre. Manchas, trazos sin forma, colores que no combinan, pero cuando el artista termina su obra, todo eso cobra sentido. Así es Dios contigo. Puede que hoy solo veas pinceladas desordenadas, pero Él está creando una obra maestra con tu vida. Lo que viviste no fue en vano. Lo que perdiste no te define. Lo que no entiendes hoy, un día tendrá sentido. Dios está usando cada detalle, sí, incluso ese que tanto te dolió, para llevarte hacia un propósito más grande. Él no desperdicia nada. Cada lágrima, cada caída, cada error, todo está siendo reciclado en su amor para darte algo mejor. Quizá tú pensabas que ese era el camino y se cerró y dolió. Pero, ¿y si Dios te está desviando para protegerte? ¿Y si lo que no funcionó era lo que un día te iba a destruir? A veces Dios te quita algo no porque no te lo quiera dar, sino porque sabe que no te conviene ahora, o simplemente porque tiene algo mejor. Romanos 8:28. No es solo una frase bonita para colgar en la pared. Es una promesa firme para abrazar en medio de la tormenta. Es ese susurro divino que te recuerda que nada de lo que estás viviendo es inútil, que incluso si todo se ve gris, el cielo sigue ahí detrás de las nubes. ¿Te cuesta creerlo? Está bien. Dios no te exige que entiendas todo, solo que confíes en Él, que te mantengas, que no te rindas, que sigas caminando aún con lágrimas en los ojos. Porque hay propósito en tu proceso. Hay gloria escondida en medio de esa lucha. Hay una historia que Dios está escribiendo con tu vida que un día inspirará a otros. Y quiero invitarte a algo. No dejes que el dolor te haga olvidar lo que Dios ya te prometió. No permitas que una temporada difícil te convenza de que todo terminó. Tu historia no acaba aquí. Dios aún está escribiendo. Y Él es experto en transformar el dolor en propósito, la pérdida en enseñanza, el final en un nuevo comienzo. Sigue escuchando estos mensajes. Sigue conectándote con la palabra, porque cada vez que te expones a lo que Dios dice, Él fortalece tu fe y reafirma lo que ya empezó en ti. Este canal, este espacio, no está aquí por casualidad. Es un recordatorio de que Dios te ve, te escucha y te habla, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué palabras más poderosas. Y al mismo tiempo, qué difícil es creerlas cuando nuestra vida parece un caos, cuando nada sale como esperábamos, cuando sentimos que estamos perdiendo el rumbo. Pero estas palabras no fueron escritas en un tiempo de comodidad o alegría. Fueron dadas a un pueblo que estaba en cautiverio, que había perdido su hogar, su tierra, su libertad, su sentido de propósito. Y aún así, Dios les dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿No es eso lo que a veces necesitamos escuchar? Porque, seamos honestos, hay temporadas en la vida donde todo parece desordenado. Perdemos oportunidades, relaciones se rompen, sueños se estancan, puertas se cierran y nos preguntamos: ¿dónde estás, Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes un plan para esto? Y Él responde, como lo hizo con Israel: sí, tengo un plan. Aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, aunque sientas que todo va en contra,
Yo sigo teniendo el control. A veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Pensamos que si no responde rápido, si no abre esa puerta hoy, si no cambia nuestra situación ya, es porque se olvidó de nosotros. Pero no es así. Su tiempo no es el nuestro. Y aunque parezca que nada se está moviendo, muchas veces Dios está trabajando en el fondo, en lo invisible, preparando algo mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Él no improvisa, no reacciona a lo que nos pasa, ya tenía el plan antes de que apareciera el problema. Puede que hoy estés en una etapa de espera, y la espera es dura. Es en ese tiempo donde vienen las dudas, los miedos, la ansiedad. Nos preguntamos si valió la pena creer, si seguir orando tiene sentido, si realmente Dios se va a acordar de nosotros. Pero ahí es donde este versículo se vuelve un ancla, porque no dice, yo estoy pensando en hacer un plan o estoy viendo qué hacer con tu vida. Dice, yo sé los planes que tengo para ti. Ya los tiene, ya están escritos. Y no son planes de destrucción, de fracaso, de ruina, son planes de bienestar, planes con propósito, planes que te darán esperanza. Dios nunca ha dejado de ser autor de tu historia. Incluso en las páginas más oscuras, Él sigue escribiendo. Incluso cuando tú quisieras cerrar el libro, Él sigue avanzando hacia el capítulo donde todo tiene sentido. Porque ese momento va a llegar. Lo que hoy te confunde, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será la evidencia de que Dios te sostuvo. Y lo que hoy te frena, mañana te lanzará a algo mucho más grande. ¿Sabes? Muchas veces pedimos a Dios que nos saque de una situación, pero no nos damos cuenta de que esa situación es el proceso que nos está formando para recibir lo que Él tiene preparado. Porque sí, Él tiene bendiciones para tu vida, pero primero necesita que tu carácter esté listo para sostenerlas. Un corazón maduro, una fe firme, una confianza que no dependa de las circunstancias. Y eso no se forma en los días fáciles, se forma en la espera, en la lucha, en los días donde seguimos creyendo aunque no veamos nada. Si hoy estás pasando por un tiempo difícil, no te rindas, no te dejes llevar por lo que ves, agárrate de lo que Dios ha prometido. Él no miente, Él no se olvida, Él no cambia de opinión. Si dijo que tiene un futuro y una esperanza para ti, lo tiene. Y aunque el camino se haya desviado, aunque hayas cometido errores, aunque sientas que ya no hay vuelta atrás, Dios todavía puede llevarte a tu destino, porque su gracia es más grande que tu pasado, y su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su amor incondicional. No estás tarde, no estás perdido, no estás solo. Estás justo en el punto donde Dios puede comenzar a hacer algo nuevo, porque a veces tiene que romper tus planes para que puedas recibir los suyos. A veces tiene que cerrar puertas para protegerte de lo que tú no ves. A veces tiene que dejarte sin nada para mostrarte que Él es todo lo que necesitas. Y ahí, en medio de todo eso, Él te recuerda. Yo sé los planes que tengo para ti. Así que levanta tu cabeza, respira hondo y sigue caminando, porque tu historia no termina aquí. De hecho, puede que justo ahora esté comenzando una de las etapas más hermosas de tu vida. Dios no ha terminado contigo. Él no escribe tragedias sin propósito. Él no permite procesos sin sentido. Todo lo que estás viviendo será usado para bien. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu mayor lección. Lo que hoy te pesa, mañana será tu mayor fuerza. Sigue aquí. Sigue escuchando estos mensajes, porque cada palabra que entra en tu corazón está sembrando fe, esperanza y dirección. Y cuando menos lo esperes, vas a mirar atrás y vas a entender por qué tuviste que pasar por ese camino.
Vas a darte cuenta de que valió la pena confiar. Vas a ver que efectivamente Dios tenía un plan, y no cualquier plan, sino uno lleno de propósito, lleno de vida, lleno de esperanza. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué versículo tan conocido, tan citado y a la vez tan desafiante. Porque confiar en Dios con todo el corazón suena bonito, pero vivirlo, sentirlo, aplicarlo en los momentos reales de la vida, en los días donde nada tiene sentido, en las noches donde no puedes dormir por la ansiedad, es otra historia. Esta palabra nos invita a algo que a nuestro corazón humano no le gusta mucho: soltar el control. Y eso, aunque necesario, puede ser muy difícil. Todos en algún momento de la vida hemos tratado de entenderlo todo, de resolver las cosas con nuestra lógica, de adelantarnos al futuro, de buscar respuestas inmediatas, de preguntarle a Dios por qué, cómo, cuándo y hasta por qué no. Pero hay momentos en los que el camino se vuelve confuso, donde por más que lo analizamos no sabemos qué hacer, donde por más que intentamos no avanzamos. Y es ahí donde esta palabra cobra vida, porque no dice confía solo cuando entiendas, ni confía si todo sale como esperas. Dice confía en el Señor con todo tu corazón, es decir, con lo que entiendes y con lo que no, con lo que ves y con lo que no ves, con lo que sientes y aún con lo que duele. Confiar en Dios no significa ignorar el problema ni hacer como que no pasa nada. Confiar es decidir que aunque no comprendes el porqué, crees que Él tiene un propósito, que aunque no puedes ver el mapa completo, sabes que Él conoce el camino. Es caminar con fe cuando la lógica te dice que te detengas. Es seguir orando cuando no tienes ganas. Es creer que Dios está obrando aunque todo parezca estancado. Es dejar de depender de tus propios recursos, tus propias estrategias, tu propia fuerza, y entregarle el volante de tu vida al único que realmente sabe hacia dónde va todo esto. ¿Cuántas veces tratamos de tomar decisiones solo por lo que sentimos o por lo que nos parece correcto en el momento y terminamos más confundidos, más vacíos, más perdidos? Porque nuestros caminos, cuando son guiados por nuestro propio entendimiento, pueden llevarnos a lugares que se ven bonitos por fuera, pero están vacíos por dentro. Por eso el proverbio también nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia, porque tu lógica tiene límites. Tu vista es limitada, pero Dios ve lo que tú no ves. Él ya está en el futuro al que tú ni siquiera has llegado. Él sabe qué decisión te va a bendecir y cuál te va a romper. Y si lo dejas guiarte, Él no te lleva por el camino más fácil, sino por el mejor. Hay personas que hoy se sienten frustradas, agotadas, desilusionadas, porque han intentado por todos los medios hacer que las cosas funcionen. Han planificado, han luchado, han insistido y nada. Y hoy estás aquí, leyendo o escuchando esto, con ese peso en el corazón. Y quiero decirte algo con todo el amor del mundo. A veces lo mejor que puedes hacer no es hacer más, sino soltar. Soltar el control, soltar el miedo, soltar la necesidad de entenderlo todo. Porque cuando tú sueltas, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, cosas comienzan a alinearse, no por tu fuerza, sino por su gracia. Reconócelo en todos tus caminos. Eso significa, incluye a Dios en tus decisiones, en tus sueños, en tus relaciones, en tus proyectos. No lo consultes solo cuando estás en crisis. Hazlo parte de tu rutina, de tu vida diaria. Pregúntale: Señor, ¿qué quieres tú? Porque muchas veces tomamos caminos que se ven prometedores, pero que nos alejan de su propósito.
Y otras veces Dios nos guía por rutas que no parecen lógicas, pero que terminan llevándonos exactamente al lugar que necesitábamos. Y la promesa es esta: Él enderezará tus sendas. Eso significa que lo que hoy está torcido, confuso, sin dirección, Dios lo puede enderezar. No importa cuántas veces te equivocaste, no importa si te saliste del camino, no importa si hoy estás en un lugar emocional o espiritual donde no sabes ni cómo llegaste, Dios puede tomar esa historia y darle forma otra vez. Él puede usar incluso tus errores para llevarte a tu destino, porque Él no solo guía, también restaura. Él no solo dirige, también sana. Él no solo abre caminos, también hace caminos nuevos donde parecía que ya no había nada. Así que si hoy estás en una encrucijada, si estás cansado de luchar con tus propias fuerzas, si te sientes perdido, te invito a hacer algo simple pero profundo. Confía. Haz una pausa y dile a Dios desde lo más profundo de tu corazón: ya no quiero seguir solo. Toma el control, dirige tú mis pasos. No tienes que tenerlo todo claro, solo tienes que dar el siguiente paso con fe. Porque cuando tú confías en Dios, tu historia no termina en derrota, termina en propósito, termina en paz, termina en plenitud. Sigue escuchando estos mensajes. Sigue buscando esa voz que calma, que guía, que restaura, porque lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a completar. Pero solo si dejas que sea Él quien dirija. Y te prometo algo: cuando dejes de apoyarte en tus propios planes y comiences a apoyarte en su voluntad, vas a descubrir que hay caminos que no habías imaginado, puertas que nunca hubieras podido abrir por ti mismo, bendiciones que superan todo lo que tú pudiste haber planeado. Dios es un buen guía. No se equivoca, no se retrasa y nunca pierde el control. Solo confía. Y si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, te invito a que lo confirmes escribiendo en los comentarios: Dios, confío en ti, aunque no lo entienda todo. Porque a veces declarar lo que crees, aunque sea con fe temblorosa, es el primer paso para ver cómo todo comienza a tomar forma. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Qué sencilla parece esta frase, y sin embargo qué poderosa, qué profunda y qué real es cuando la aplicamos a nuestra vida. Todos nosotros, en algún momento, hemos deseado que algo llegue ya. Hemos querido acelerar el proceso, empujar las puertas, forzar las estaciones. Queremos que las cosas pasen cuando nosotros creemos que deberían pasar. Pero Eclesiastés 3:1 nos recuerda algo fundamental. La vida no se vive a nuestro ritmo, sino al ritmo perfecto de Dios. Y sí, esa palabra tiempo es una de las más difíciles de aceptar cuando lo que sentimos es urgencia, cuando ya no queremos seguir esperando, cuando las promesas se ven lejanas, los sueños no se cumplen, las oraciones parecen no tener respuesta. Ahí es donde esta verdad choca con nuestro deseo de inmediatez. Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano. Esperar no es perder el tiempo. Esperar en Dios es confiar que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. Hay una temporada para todo, una etapa para sembrar y otra para cosechar, un momento para llorar y otro para reír, un tiempo para aprender y otro para enseñar, un tiempo para sanar, para soltar, para construir, para empezar. Y lo más hermoso es que Dios no se salta ninguna etapa, porque en cada tiempo Él está haciendo algo en nosotros, aunque no lo entendamos. Muchas veces oramos para que Dios nos lleve a la siguiente estación, pero no estamos dejando que Él termine lo que quiere hacer en la que estamos ahora. Quizá hoy te encuentras en un tiempo de silencio. Nada parece moverse y tu alma grita por respuestas. Quieres ver resultados, señales, milagros,
pero lo único que sientes es que Dios está en silencio. Y en ese silencio comienzan las dudas. ¿Será que se olvidó de mí? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que ya no hay esperanza para mí? Pero no confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces, Dios guarda silencio porque está trabajando en algo mucho más profundo de lo que tú puedes ver. A veces, el proceso más poderoso ocurre en lo invisible. Eclesiastés 3:1 nos da una certeza: todo tiene su tiempo. Eso significa que tu vida no está al azar, que hay un reloj divino marcando los momentos, que lo que hoy parece estancado, un día se moverá, que lo que hoy te pesa, un día pasará, y que lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Tal vez no ahora, tal vez no pronto, pero a su tiempo, porque Dios no llega tarde. Dios llega cuando su propósito está listo para cumplirse, y cuando Él dice ahora, nada ni nadie puede impedir que lo que te pertenece llegue a ti. No luches contra la estación en la que estás, abrázala, aprende de ella. Pregúntale a Dios qué quiere enseñarte en este tiempo, porque no importa si es un tiempo de espera, de prueba, de sanidad, de restauración. Si estás con Dios, este también es un tiempo santo, y si lo vives con fe, será un tiempo fértil. Un día vas a mirar atrás y vas a decir: ahora entiendo por qué no podía ser antes, ahora entiendo por qué me dolió tanto. Ahora veo que mientras yo lloraba, Dios estaba preparando el terreno para algo más grande. No todos los tiempos son cómodos, pero todos los tiempos son necesarios. Y el hecho de que hoy estés aquí escuchando este mensaje no es casualidad. Quizá esta palabra es la respuesta que estabas esperando. Quizá es el empujón que necesitabas para seguir confiando, porque la temporada en la que estás no define tu destino. Es solo una parte del camino, y el Dios que te tiene aquí también te llevará a lo que sigue. No corras antes de tiempo, no te desesperes por ver resultados. La semilla no florece el mismo día que se siembra, y tú has sembrado, has orado, has llorado, has creído, has resistido, y todo eso no ha sido en vano. Hay un tiempo señalado para que esa semilla dé fruto, y llegará. Pero hoy enfócate en ser fiel en esta etapa, porque Dios honra al que permanece, al que confía, al que espera sin dejar de creer. Así que no te rindas, no te compares con el tiempo de otros. Tu reloj no está atrasado, está alineado con el cielo, y lo que Dios tiene para ti llegará justo cuando tenga que llegar, ni antes ni después. Y cuando llegue, será perfecto, será completo, será abundante, porque Dios no improvisa, Dios orquesta. Y tú formas parte de un plan mucho más grande de lo que ahora puedes imaginar. Sigue escuchando, sigue alimentando tu espíritu, porque lo que hoy estás sembrando en fe, mañana será una cosecha que muchos verán. Y tu vida, tu proceso, tu historia, será inspiración para otros que también están esperando su tiempo. ¿Alguna vez te has sentido completamente confundido por lo que estás viviendo? Como si nada tuviera sentido, como si las cosas se hubieran salido de control y no supieras por qué Dios permite lo que permite. A veces pareciera que nuestras oraciones rebotan contra el cielo, que nuestros planes se deshacen justo cuando pensábamos que todo empezaba a encajar, que lo que soñamos se aleja en lugar de acercarse. Es en esos momentos, cuando la lógica no basta y el corazón está cansado, que necesitamos recordar lo que Dios dijo en Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
¿Qué impacto tiene leer eso cuando todo en tu vida parece ir por el rumbo opuesto al que esperabas? Es como si Dios nos dijera: yo sé que no entiendes lo que está pasando, pero confía, porque yo veo más lejos que tú. Y es que esa es la clave. Hay cosas que no vamos a entender, hay decisiones de Dios que no vamos a poder explicar. Hay silencios que van a doler y tiempos que parecerán eternos. Pero eso no significa que Dios se ha equivocado. Significa que Él está trabajando en una dimensión que nosotros no alcanzamos a ver. Porque mientras tú ves solo un paso adelante, Dios ve toda la historia. Ve el principio, el desarrollo, el final y aún lo que hay después. Muchas veces nuestra frustración nace de querer que Dios actúe según nuestros planes. Queremos que haga lo que le pedimos, cuando se lo pedimos y cómo se lo pedimos. Pero Él no es un genio de lámpara. Él es un Padre perfecto. Y los padres no siempre dan lo que uno quiere, pero sí lo que uno necesita. Dios no está interesado en complacer todos tus deseos, está interesado en cumplir su propósito en ti. Y aunque eso a veces incluya momentos de espera, procesos difíciles o incluso pérdidas, cada paso tiene un propósito eterno, porque lo que Él piensa de ti es más alto, más profundo y más completo de lo que tú piensas de ti mismo. A veces creemos que Dios no está actuando porque no lo hace a nuestra manera. Pero, ¿y si lo que hoy ves como un rechazo, una pérdida o una demora, en realidad es una redirección? ¿Y si lo que tanto estás tratando de forzar, Dios lo está cerrando porque tiene algo mejor? ¿Y si ese silencio que hoy te desespera es la manera en la que Él te está enseñando a confiar en su presencia y no solo en sus respuestas? Sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos. Y sí, eso a veces duele, porque nos obliga a soltar el control, a rendir nuestra agenda, a entregar nuestros planes. Pero en ese acto de rendición también encontramos paz. Porque entendemos que no tenemos que cargar con todo, que no somos los responsables de tenerlo todo resuelto, que no tenemos que entender todo para seguir adelante. Dios no se ha equivocado contigo, no estás en este momento por casualidad. Lo que hoy parece confuso, en el tiempo perfecto de Dios, cobrará sentido. Su sabiduría no se limita por tu comprensión. Su amor no depende de tu desempeño, y su plan no cambia por tus errores, incluso tus fallas, tus desvíos, tus tropiezos. Él los puede usar como parte de la obra completa. Eso es lo asombroso de Dios, que puede tomar lo roto y hacerlo hermoso, que puede tomar el dolor y convertirlo en testimonio, que puede tomar el no entiendo nada y transformarlo en un ahora veo lo que estabas haciendo. Y sí, habrá temporadas donde no tengas respuestas, donde sientas que caminas a ciegas, donde tu única opción sea confiar. Y está bien, porque ahí es donde la fe se fortalece. Ahí es donde dejas de depender de ti y comienzas a descansar en Él. Ahí es donde aprendes que no necesitas tener todas las piezas para confiar en quien ya vio el rompecabezas completo. Y esa confianza es la que te va a sostener cuando todo lo demás falle. Es la que te va a levantar cuando caigas. Es la que te va a dar paz en medio de la incertidumbre. El mismo Dios que dijo estas palabras en Isaías 55 es el que sigue hablando hoy. Él no ha cambiado. Sigue siendo sabio, justo, fiel. Sigue teniendo pensamientos de bien, de esperanza, de vida abundante para ti. Y aunque sus caminos no siempre se alineen con lo que tú esperas, siempre te llevan al mejor destino. Porque no hay error en sus planes. No hay casualidad en sus tiempos. No hay sombra de duda en su carácter. Solo necesitas seguir caminando. Un paso más, una oración más, una lágrima más, y poco a poco
Verás que cada detalle tenía sentido. No te rindas, no te desconectes de lo que Dios está hablando, porque este mensaje es para ti, para recordarte que no estás perdido, que lo que hoy parece incomprensible, Dios ya lo vio terminado. Y que aunque tú no entiendas, puedes descansar en que Él sí entiende. Él no necesita que tú lo comprendas todo, solo necesita que confíes, que no sueltes su mano, que sigas creyendo, porque sus pensamientos no son como los tuyos, y eso es una buena noticia, porque si Él pensara como nosotros, muchas veces actuaría con miedo, con prisa, con inseguridad, pero Él piensa con eternidad, con amor puro, con perfecta sabiduría. Así que sigue aquí, sigue escuchando, porque lo que Dios está haciendo en tu vida todavía no ha terminado. Y lo que viene, aunque no lo veas ahora, es mucho más grande de lo que imaginabas. Tal vez no lo viste venir. Tal vez confiaste en personas que te fallaron. Quizá viviste una traición, una pérdida o una injusticia que te rompió el alma. Te quedaste con preguntas sin respuesta, con heridas abiertas, con sueños rotos, y en medio de ese dolor sentiste que todo lo bueno en tu vida se estaba desmoronando, que alguien de alguna manera te arrebató lo que más querías. Pero hoy quiero hablarte desde un lugar real, con una palabra que tiene el poder de cambiar cómo ves tu pasado y cómo enfrentas tu presente. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y esas palabras no solo fueron ciertas para él, pueden ser ciertas para ti también. No sé qué te hicieron, no sé qué has perdido, no sé cuántas veces te preguntaste ¿por qué a mí? Pero sí sé que Dios no ha desperdiciado ni un solo capítulo de tu historia. A veces la vida nos lanza en direcciones que no elegimos. Nos sacan del lugar donde estábamos cómodos y nos empujan al dolor, a la traición, al olvido. Así le pasó a José, vendido por sus propios hermanos, traicionado por su propia sangre, injustamente acusado, olvidado en prisión. ¿Y todo por qué? ¿Qué sentido tenía tanto sufrimiento? Pero Dios no había terminado con él y tampoco ha terminado contigo. Lo que otros usaron para destruirte, Dios lo puede usar para impulsarte. Lo que parecía el final puede ser solo el comienzo, porque mientras otros traman daño, Dios ya está planeando restauración. José no llegó al palacio por casualidad, llegó porque pasó por un proceso. Porque en cada etapa Dios lo estaba preparando. En el pozo, en la casa de Potifar, en la prisión. Ahí donde parecía que todo estaba mal, Dios lo estaba posicionando. Porque Dios no se limita por las malas intenciones de los demás. Él no necesita un camino limpio para llevarte a tu destino. Él puede tomar lo torcido y hacerlo recto. Puede usar incluso el daño que te hicieron como puente para llevarte al lugar que Él ha preparado para ti. Y sé que es difícil ver eso cuando todavía estás en el pozo, cuando aún estás en la temporada donde nada se mueve, donde lo que pasó te sigue doliendo, donde no entiendes por qué Dios permitió ciertas cosas. Pero déjame decirte algo con todo el corazón, no fue en vano. Nada de lo que viviste fue un desperdicio, porque cuando amas a Dios y caminas con Él, hasta lo más duro puede ser redimido, hasta lo más doloroso puede transformarse en propósito. Génesis 50:20 no minimiza el dolor, no dice que lo que te hicieron estuvo bien. No dice que tienes que ignorar lo que sentiste. Lo que dice es que hay un poder más grande que el mal que intentaron contra ti. Hay una gracia que puede tomar cada parte rota de tu vida y reconstruir algo más fuerte. Porque Dios no solo te sana, también te posiciona. No solo restaura tu corazón, también te impulsa a lugares que no habrías alcanzado si todo hubiera salido como tú querías.
Tal vez hoy estás viendo las piezas sueltas, lo que perdiste, lo que te hicieron, lo que no funcionó. Pero Dios está viendo el rompecabezas completo. Él ve lo que tú aún no ves. Él sabe cómo usar incluso el rechazo para llevarte a un lugar mejor. Y sí, eso incluye a las personas que te lastimaron. Porque lo que ellos pensaron para mal, Dios lo puede usar para bien. Para salvar vidas, para levantar tu voz, para dar testimonio, para mostrar su gloria a través de ti. A veces creemos que nuestras historias están marcadas por el fracaso, cuando en realidad están llenas de gracia disfrazada. A veces lo que parece ser una derrota en el cielo es el inicio de una victoria mucho mayor. Porque si José no hubiera sido vendido, no habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido acusado falsamente, no habría llegado a la prisión. Si no hubiera estado en la prisión, no habría interpretado los sueños del copero. Y si eso no hubiera pasado, jamás habría llegado al palacio. Todo estaba conectado. Todo tenía un propósito. Y lo mismo pasa contigo. Dios no solo quiere sanar tu corazón, Él quiere usar tu historia. Quiere que lo que intentaron usar para destruirte se convierta en el escenario de su fidelidad. Quiere que otros escuchen tu testimonio y digan, si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Porque hay poder en una vida restaurada. Hay poder en alguien que fue roto pero no se quedó en el suelo. Alguien que fue herido pero decidió confiar en el proceso. Alguien que fue rechazado, pero no dejó que eso definiera su destino. Hoy puede ser el inicio de ese nuevo capítulo para ti. No porque todo vaya a cambiar de la noche a la mañana, sino porque decides creer que Dios no ha terminado, que aún en lo más oscuro, Él está obrando. Que incluso lo que el enemigo usó para hacerte daño, Dios lo usará para mostrarte su amor. Nada está perdido, nada es inútil. Si estás respirando, Dios sigue escribiendo. Y si Él sigue escribiendo, lo mejor todavía está por venir. Sigue aquí, sigue escuchando estos mensajes, porque no estás solo en esto. Hay muchos como tú, reconstruyendo su vida con los pedazos que pensaron que ya no servían. Pero Dios no necesita que todo esté perfecto, solo necesita un corazón dispuesto. Y si tú se lo entregas, Él puede hacer maravillas. Si este mensaje llegó a tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios con fe: lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usará para bien. Escríbelo como una declaración, como una profecía sobre tu vida. Hay días en los que sientes que todo está a medias, que tu historia quedó inconclusa, que empezaste algo con ilusión, pero no salió como esperabas, que diste lo mejor de ti y aún así no fue suficiente. Tal vez soñaste con una familia feliz, una carrera estable, una vida tranquila. Y lo que tienes hoy es un corazón herido, una lista de oraciones sin respuesta y muchas preguntas guardadas en silencio. Es ahí, en medio de esos momentos grises, que llega una promesa poderosa, directa y profundamente consoladora. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eso dice Salmo 138, versículo 8. Y eso puede cambiar completamente la forma en la que ves tu presente. ¿Puedes imaginar lo que significa que Dios mismo se comprometa a terminar lo que comenzó en ti? Que lo que estás viviendo ahora, aunque parezca incompleto o caótico, no es el final. Que aunque tú ya no sepas por dónde seguir, Él todavía está trabajando.
Porque Dios no deja nada a medias. Él no abandona sus obras. Él no empieza para luego rendirse. Si puso un propósito en ti, lo va a cumplir, aunque el proceso sea largo, aunque tú te sientas cansado, aunque parezca que has retrocedido más de lo que has avanzado. La vida tiene formas extrañas de rompernos. A veces vienen tormentas inesperadas, traiciones que no vimos venir, fracasos que no habíamos imaginado. Y cuando todo eso pasa, es fácil pensar que tal vez ya no hay propósito, que lo que Dios dijo una vez ya no aplica, que nos salimos del plan, que nos perdimos. Pero la verdad es que incluso cuando tú pierdes el rumbo, Dios no pierde el control. Él sabe cómo redirigirte, sabe cómo recoger tus pedazos y comenzar de nuevo. No te ve como un caso perdido, te ve como alguien en proceso, alguien a quien ama profundamente, alguien en quien aún está obrando. Quizás sientes que hay partes de tu vida que están detenidas, promesas que parecen lejanas, sueños que se han dormido. Y aunque oras, aunque luchas, aunque crees, nada parece moverse. Pero quiero que entiendas esto: el silencio no significa abandono. El estancamiento no significa que el propósito ha muerto. A veces, Dios permite pausas porque está trabajando en lo profundo, en lo que no se ve, en lo que necesita ser transformado antes de que llegue el cumplimiento. Él está preparando tu carácter, tu corazón, tu fe, para que cuando llegue lo que esperas, estés listo para sostenerlo. Salmo 138:8 también dice: Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Eso significa que aunque tú hayas fallado, Él no se rinde contigo. Que aunque tú hayas soltado su mano, Él nunca ha soltado la tuya. Que cuando ya no sabes cómo seguir, su misericordia te cubre, te sostiene y te impulsa. No estás solo, no estás sin dirección, estás en manos del Creador. Y si tú eres obra de sus manos, puedes estar seguro de algo: Él va a terminar lo que comenzó. Tal vez hay momentos en los que sientes que no estás avanzando, que das pasos y todo sigue igual. Pero lo que no ves es que Dios también trabaja en lo invisible. Hay raíces que crecen en silencio antes de que la planta brote. Hay movimientos que Dios está haciendo en tu entorno, en tu corazón, en otras personas que todavía no se ven, pero eso no significa que no estén sucediendo. Significa que están madurando, que se están alineando, que se están preparando. Porque cuando Dios cumple un propósito, no lo hace de forma apresurada ni a medias. Lo hace de manera perfecta, completa, hermosa y a su tiempo. No sé cuánto tiempo llevas esperando, no sé cuántas lágrimas has derramado, cuántas veces has querido rendirte, cuántas noches te has preguntado si valió la pena creer. Pero sí sé que el Dios que comenzó la buena obra en ti no ha dejado de trabajar. Él está contigo en cada paso. Aun cuando tú no lo sientas, Él está más cerca de lo que imaginas. Aun cuando no entiendas su plan, puedes confiar en su corazón, y esa confianza lo cambia todo. Cambia cómo caminas, cómo oras, cómo esperas. Porque ya no estás simplemente deseando que algo pase, estás confiando en alguien que prometió que lo hará. No estás esperando con ansiedad, estás esperando con esperanza, porque sabes que Dios es fiel, que no miente, que no se olvida, que lo que dijo lo cumplirá, y lo cumplirá de una forma que supere tus expectativas. Porque Él no solo cumple propósitos, también sana heridas, restaura lo perdido, y da belleza donde antes solo había dolor. Tú eres parte de un plan divino, y por más que el camino haya sido difícil, no estás fuera de curso. Estás en manos de aquel que convierte cada temporada, cada lágrima, cada caída, en parte del testimonio que un día contarás con alegría. Lo que hoy duele, un día tendrá sentido.
Lo que hoy parece oscuro, un día se llenará de luz. Y cuando mires atrás, entenderás que Dios no solo estaba trabajando para ti, estaba trabajando dentro de ti. Sigue creyendo, sigue caminando, sigue confiando, porque el Señor cumplirá su propósito en ti. Esa es una promesa, no una idea, no una posibilidad, una promesa firme, clara, eterna, y las promesas de Dios nunca fallan. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que Dios te habló hoy a través de estas palabras, quiero invitarte a que sigas aquí, a que no te desconectes, porque este no es el final, es solo una pausa sagrada, un momento en el que Dios te recuerda que todavía está escribiendo. Hay momentos en la vida donde sentimos que estamos detenidos en el camino, como si el tiempo pasara, pero nuestro propósito se quedara estancado. Empezamos cosas con ilusión, pero no se terminan como esperábamos. Damos pasos con fe, pero nos tropezamos con la realidad. Oramos, creemos, intentamos, pero pareciera que todo va más lento de lo que quisiéramos. ¿Y qué pasa cuando lo que un día te motivaba ahora se siente lejano? ¿Qué pasa cuando lo que creías que era parte de tu llamado parece haberse apagado? En esos momentos hay una promesa que debemos volver a abrazar con fuerza. El Señor cumplirá su propósito en mí. Esa frase, tan sencilla y poderosa, está en el Salmo 138, 8. No dice, tal vez lo cumplirá. No dice, si todo va bien, si no fallas más, si no te detienes. Dice con certeza, el Señor lo cumplirá. Es decir, lo que Él comenzó en ti no quedará a medias. Lo que plantó en tu corazón no se marchitará por completo. Lo que soñó para tu vida no se pierde solo porque hoy estés pasando por un desierto. Dios no abandona lo que ama, no deja inconclusa la obra que empezó contigo, y tal vez tú no lo ves ahora. Tal vez hay heridas abiertas, luchas internas, dudas que callas cada noche antes de dormir. Te preguntas si todavía hay propósito, si aún hay algo de valor en medio de lo que vives. Porque muchas veces, cuando no vemos resultados, cuando todo parece en pausa, nuestra mente empieza a cuestionar todo. Pero Dios no necesita evidencia visible para estar obrando. Él trabaja en lo profundo, en lo que no se ve, en lo que está creciendo en silencio. Este versículo no solo nos habla de propósito, nos habla de fidelidad. Porque si Dios dice que lo va a cumplir, es porque su fidelidad es más fuerte que nuestras debilidades. Él no depende de si tú hoy tienes toda la fuerza. Él no te exige perfección. Él solo necesita un corazón dispuesto, un alma que diga, Señor, aunque no lo entiendo todo, aún creo en lo que dijiste. Porque cuando tú ya no tienes energía, Dios sí. Cuando tú ya no ves salida, Él ya escribió el camino. Cuando tú te preguntas ¿cómo?, Dios ya tiene el cuándo. Y si hoy estás luchando, si sientes que no avanzas, si estás batallando con pensamientos que te hacen sentir insuficiente o estancado, quiero decirte que en el corazón no estás solo. Esta palabra no es solo una promesa general, es para ti. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte en medio del proceso. Él no invierte su amor en alguien para luego retirarse cuando las cosas se complican. Él no escribe capítulos para dejar el libro a la mitad. Él es un Dios que termina lo que empieza, que sostiene lo que llama, que restaura lo que se rompió, que le da vida nueva a lo que parecía muerto. Quizás sientes que te equivocaste demasiado, que perdiste tiempo, que te saliste del camino. Pero el propósito de Dios es más fuerte que tus desvíos. Él es el único capaz de tomar todos los errores, todos los retrasos, todas las heridas y usarlos como parte del plan. Él puede hacer que todo eso tenga sentido, que todo eso se convierta en herramientas para el propósito que aún sigue vivo dentro de ti. Porque no importa lo que haya pasado,
Si hay aliento en ti, hay propósito en ti. A veces creemos que solo cuando todo va bien, Dios está obrando. Pero muchas veces su obra más profunda ocurre en medio del caos, en las noches de llanto, en los silencios donde sentimos que Él no responde, en los momentos donde solo hay preguntas, porque incluso en el dolor, incluso en la espera, incluso en la lucha, Él sigue formando algo eterno. La segunda parte de este versículo dice: Tu misericordia, Señor, es para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Sabes lo que eso significa? Que incluso cuando tú ya no sabes cómo seguir, la misericordia de Dios no se agota. Que cuando tú piensas en renunciar, su amor sigue apostando por ti. Que no hay obra de sus manos que Él deseche, y tú eres eso. Una obra preciosa, única, pensada con amor, moldeada por gracia. Dios no te está mirando desde lejos esperando que tú lo soluciones todo. Él está contigo en cada paso, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo ves. Tal vez hoy no estás viendo el fruto, pero eso no significa que no haya semilla. Tal vez hoy no estás celebrando una victoria, pero eso no significa que el propósito esté muerto. Tal vez hoy estás solo resistiendo. Y eso ya es parte del milagro, porque seguir aquí, con todo lo que has vivido, ya es un acto de fe. Y Dios honra eso. Honra a los que permanecen, a los que siguen creyendo aunque tiemble todo a su alrededor. Honra a los que se levantan con dudas, pero aún oran, a los que no entienden todo, pero aún confían. Así que si este mensaje resuena contigo, si sientes que Dios te está hablando justo ahora, no te desconectes. Esto es un recordatorio celestial de que tu historia aún se está escribiendo, que Dios no ha terminado contigo y que lo que Él empezó lo va a completar. No a tu manera, no a tu ritmo, pero sí con perfección. Y cuando lo veas, vas a entender por qué tuviste que esperar, por qué lloraste tanto, por qué parecía tan difícil, porque todo eso también formaba parte de tu propósito. A veces la vida se siente como una construcción inacabada, como si estuviéramos en medio de una obra que comenzó con fuerza, con sueños, con dirección, pero en algún momento todo se pausó. Nos miramos al espejo y sentimos que no somos ni lo que éramos, ni lo que queremos llegar a ser. Nos sentimos atrapados entre el pasado y el futuro, luchando con el presente. Y en medio de esa lucha, la duda aparece como un susurro constante. ¿Será que Dios realmente va a terminar lo que comenzó en mí? ¿Será que no me desvié demasiado, que no fallé demasiado, que aún hay algo por construir? Y ahí es donde necesitamos recordar con todo el corazón lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esa no es una frase bonita para animarte un rato. Es una verdad eterna, una promesa sólida, una certeza que no depende de cómo te sientas hoy. Es Dios diciéndote con firmeza: yo no he terminado contigo, porque Él no es como los humanos, que comienzan proyectos y los abandonan. Él no es alguien que se rinde a la mitad del proceso. Si Él comenzó algo en tu vida, si puso una semilla de propósito, de fe, de transformación en ti, puedes estar completamente seguro de que no la dejará a medias. Él la va a perfeccionar. Y eso, cuando lo crees, cambia todo. Perfeccionar no significa que todo será perfecto de inmediato. Significa que lo que hoy ves como incompleto, herido o confuso, está siendo trabajado por las manos del Maestro. Perfeccionar significa que el proceso no ha terminado, que aunque tú sientas que no estás avanzando, Dios sigue obrando. Que aunque el dolor, la incertidumbre o tus propios errores te hayan detenido, el cielo aún está activo a tu favor.
porque la obra más hermosa no siempre es la que se termina rápido, sino la que se construye con detalle, con amor, con intención. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Quizá tú mismo has perdido la fe en ti. Has fallado tantas veces que ya no sabes si mereces seguir soñando. Te has detenido tantas veces que piensas que ya es tarde para continuar. Has pasado por tantas decepciones que te cuesta creer que algo bueno todavía pueda salir de ti. Pero, ¿sabes algo? Dios no ve lo que tú ves. Donde tú ves ruina, Él ve oportunidad. Donde tú ves fracaso, Él ve formación. Donde tú ves un ya no puedo, Él ve un aún no he terminado. Porque no estás donde empezaste, aunque no estés donde quisieras. Estás en proceso. Y estar en proceso no es señal de debilidad, es señal de propósito. Porque Dios solo perfecciona lo que valora. Y tú eres profundamente valioso para Él. Hay días donde todo fluye. Días donde sientes que estás avanzando, creciendo, caminando en lo correcto. Y hay días donde simplemente sobrevivir ya se siente como una batalla, donde lo espiritual se apaga, donde las ganas se esfuman, donde las oraciones son suspiros en lugar de palabras. Y en esos días, recuerda esto, no es tu fuerza la que sostiene la obra, es su fidelidad. No es tu constancia la que garantiza el cumplimiento, es su gracia, porque aunque tú te detengas, Él no. Aunque tú dudes, Él no. Aunque tú te canses, Él no. Él sigue, día tras día, perfeccionando en ti lo que un día comenzó con tanto amor. Tal vez pasaste por una temporada donde todo se derrumbó, donde te alejaste, te equivocaste, te desconectaste. Y ahora cargas con la culpa, con el peso de lo que perdiste, con la vergüenza de haber dejado cosas inconclusas. Pero hoy quiero decirte con firmeza y con esperanza, Dios no ha cancelado tu propósito. Nada de lo que hiciste es tan fuerte como la gracia que te está llamando de nuevo. Él no está buscando a los perfectos, está perfeccionando a los dispuestos, a los quebrantados, a los que están cansados de luchar solos y deciden volver a confiar. Quizá tú pensabas que ya era tarde, que ya no había oportunidad para recuperar lo perdido, pero Dios puede restaurar años en un instante. Puede tomar todo lo que parecía muerto y traerlo de vuelta a la vida. Porque cuando Él dice que va a perfeccionar algo, lo dice en serio y lo dice con amor. Porque no se trata solo de terminar lo que empezó, se trata de acompañarte en el proceso, de levantarte cuando caes, de alentarte cuando te detienes, de recordarte una y otra vez que no estás solo. Hoy es uno de esos días donde Dios quiere recordarte que todavía cree en ti, que sigue trabajando en tu carácter, en tu llamado, en tu corazón, que sigue formando algo eterno, algo profundo, algo hermoso en tu interior. Y aunque no todo se vea claro todavía, llegará el momento donde entenderás por qué tuviste que pasar por ciertos valles, por qué hubo demoras, por qué el camino no fue recto. Porque todo eso también forma parte de la obra, cada lágrima, cada silencio, cada lucha. Todo está siendo usado para formar en ti algo que trasciende. Así que no te detengas, no te rindas. No creas la mentira de que tu historia quedó a medias. Tu historia está en manos de aquel que sabe exactamente cómo escribirla. Cada capítulo tiene sentido, incluso los que más duelen. Y cuando llegues al final, podrás ver cómo Dios estuvo en cada línea, cómo no soltó el lápiz, cómo nunca dejó de creer en ti. Y lo más maravilloso de todo es que Él no está esperando que tú te termines a ti mismo. Él se comprometió a hacerlo. Él va a terminar lo que empezó.
y lo vas a hacer con excelencia, con amor, con fidelidad. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que estas palabras llegaron justo en el momento que lo necesitabas, no te desconectes. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. Porque esto no es solo inspiración, es una confirmación. Tú sigues en proceso, y ese proceso es santo. Y si quieres hacer una declaración de fe hoy, escríbelo en los comentarios. Dios va a terminar lo que comenzó en mí. Hay momentos en los que parece que la vida se desmorona sin previo aviso. Momentos en los que no solo se cae lo que construimos, sino también lo que soñábamos construir. Momentos en los que no entendemos absolutamente nada de lo que está ocurriendo, donde sentimos que lo que amábamos fue arrancado de nuestras manos y lo que nos sostenía de pronto ya no está. Quizá tú estás atravesando uno de esos momentos, o tal vez aún vives con las cicatrices de una temporada así. Y es justo ahí, cuando todo se rompe, cuando te sientes al borde, que las palabras de Job en el capítulo 42, versículo 2, cobran vida con más fuerza que nunca. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Este versículo no fue dicho por alguien que lo estaba teniendo todo fácil. No salió de los labios de alguien que vivía un día perfecto. Estas palabras fueron pronunciadas por un hombre que lo había perdido todo: su salud, sus bienes, su familia, su estabilidad, su paz, su nombre, su ánimo. Job vivió un dolor que muchos no podrían imaginar. Y sin embargo, al final de su proceso, después de preguntarle tantas veces a Dios ¿por qué?, después de que su alma pasó por el horno del sufrimiento, él pudo levantar la voz y decir: ahora sé, ahora entiendo que tú lo puedes todo, que no hay nada ni nadie que pueda frustrar lo que tú planeaste. Y eso es lo que quiero recordarte hoy. Nada ni nadie puede detener el plan de Dios en tu vida. Ni las pérdidas, ni las traiciones, ni las caídas, ni los errores, ni el tiempo, ni el dolor, ni los momentos donde tú mismo ya no creías en ti. Dios no necesita que todo esté en orden para cumplir su voluntad. De hecho, muchas veces cumple sus propósitos en medio del caos, en medio del dolor, en medio del silencio. Porque cuando tú te sientes más débil, es cuando Él muestra su poder. Cuando tú te sientes más confundido, es cuando su propósito está más cerca de cumplirse. Job no recibió todas las respuestas. Dios no le explicó cada detalle de lo que ocurrió. Pero Job terminó entendiendo lo más importante: que Dios no perdió el control en ningún momento. Que aunque no lo entendiera, aunque doliera, aunque la prueba hubiera sido más larga de lo esperado, Dios seguía en su trono. Y ese Dios poderoso, sabio, soberano, estaba obrando incluso en lo que parecía injusto o sin sentido. Y quizá tú también estás en ese punto. Tal vez estás esperando que algo cambie, que llegue una respuesta, que se abra una puerta. Tal vez estás en medio del valle, luchando por no perder la fe. Y hoy quiero hablarte con el corazón. Dios no ha perdido el control de tu historia. Él sigue teniendo el poder para restaurar, para levantar, para sanar, para abrir caminos donde tú ya no ves salida. Y más aún, Él sigue teniendo un plan, uno que ni el dolor, ni los retrasos, ni las decisiones equivocadas pueden frustrar, porque si Él dijo que lo haría, lo va a hacer. Puede que hoy no lo entiendas, puede que te duela, pero eso no significa que estás solo. Significa que estás en el taller del alfarero. Estás en el proceso donde tu carácter se fortalece, donde tu fe se depura, donde tu dependencia de Dios se vuelve real. Y aunque el proceso no es fácil, está lleno de propósito. Lo que hoy sientes como pérdida, mañana puede ser lo que te lance al destino
que Dios preparó para ti. La historia de Job no terminó en derrota, terminó en restauración, y no solo le fue devuelto todo lo que perdió, sino que fue bendecido aún más que antes. Y eso no fue suerte, eso fue cumplimiento, eso fue fidelidad, eso fue Dios diciendo, yo no me olvidé de ti. Lo mismo puede pasar contigo. Quizá no sabes cómo se va a dar, pero si hay algo seguro, es que Dios siempre termina lo que empieza. Él es especialista en resucitar lo que parecía muerto, en restaurar lo que parecía destruido, en reescribir la historia de quienes creían que ya no había más capítulos por vivir. Tú no estás fuera del plan de Dios. No estás demasiado lejos, ni demasiado roto. No es demasiado tarde. Si estás respirando, Dios sigue obrando. Y nada de lo que has vivido ha sido en vano. Dios no solo tiene poder, tiene intención. Y si su intención es restaurarte, levantarte, bendecirte y usarte para su gloria, entonces eso es exactamente lo que Él va a hacer. Tal vez perdiste algo o a alguien que era parte importante de tu vida. Tal vez fallaste y sientes que ya no mereces una segunda oportunidad. Tal vez el proceso ha sido tan largo que ya no sabes si vale la pena seguir esperando. Pero hoy, déjame recordarte, Dios no ha terminado contigo. Él sigue trabajando, Él sigue escribiendo, y no hay fuerza humana ni circunstancia en la tierra que pueda frenar lo que Él ha planeado. Job 42:2 es una declaración que nace de una experiencia real. No es teoría, es testimonio, no es una promesa vacía, es una convicción nacida del fuego. Es Job diciendo, ahora lo sé, después de todo lo que viví, puedo decir con el alma en paz, Dios lo puede todo, y sus planes no pueden ser frustrados. Y tú también vas a llegar a ese punto. Vas a mirar atrás y vas a entender. Vas a ver cómo cada lágrima fue regando el terreno de un milagro. Vas a ver cómo cada noche oscura estaba preparando el amanecer. Vas a ver cómo en medio de todo Dios nunca te soltó. Sigue aquí, sigue escuchando, porque esta palabra no es un cierre, es una continuación. Dios te está diciendo, confía, yo estoy en control, yo lo puedo todo. Y lo que planeé para ti, nada lo va a impedir. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por abrir tu corazón, por tomarte este tiempo para detenerte, reflexionar y permitir que Dios te hable. Porque sí, esta palabra no es casualidad, no es una coincidencia. Dios sabía exactamente lo que estabas sintiendo, lo que estabas atravesando, y por eso te trajo hasta este momento, hasta este mensaje. Tal vez llevabas días, semanas o incluso meses buscando respuestas, tratando de entender por qué ciertas cosas pasaron, por qué ciertas puertas se cerraron, por qué hubo personas que te fallaron, por qué la vida tomó un rumbo distinto al que tú soñabas. Y hoy, quizá no tengas todas las respuestas, pero has recibido una verdad que puede sostenerte. Dios no se equivoca. Él no improvisa, no actúa por impulso, no se le escapan detalles. Todo lo que ha permitido en tu vida, aunque hoy no lo entiendas, forma parte de un propósito mayor. Incluso aquello que dolió, incluso lo que parecía un error, incluso lo que pensaste que ya no tenía arreglo. Porque con Dios, cada pieza rota puede formar parte de una obra maestra. Cada caída puede convertirse en testimonio. Cada pérdida puede transformarse en una preparación para algo más grande. No te desesperes si el panorama aún no es claro. No te rindas si lo que sueñas todavía no llega. No dudes del amor de Dios solo porque no todo ha salido como esperabas. Él está más cerca de lo que imaginas, obrando en cada detalle, en cada silencio, en cada temporada. Y si hoy puedes seguir adelante, si algo en ti se volvió a levantar al escuchar este mensaje, entonces ya estás caminando hacia el cumplimiento de su propósito.
Este no es el final, es apenas el proceso. Y si sentiste que esta palabra fue para ti, no la guardes solo en tu corazón. Compártela. Escribe en los comentarios lo que Dios habló a tu vida. Declara con fe lo que crees, porque tus palabras también pueden ser el impulso que otro necesita para no rendirse. Recuerda que no estás solo. Somos muchos los que estamos en este camino, aprendiendo a confiar cuando no entendemos, aprendiendo a descansar cuando no podemos más, aprendiendo a creer que todo pasa por algo y que ese algo está en las manos de un Dios perfecto. Y ahora, si esta reflexión te tocó el alma, quiero invitarte a dar el siguiente paso. Hay un nuevo mensaje esperando por ti, una palabra que continúa lo que hoy comenzó a moverse en tu corazón. No te lo pierdas. Haz espacio en tu día para recibir más de lo que Dios quiere decirte, porque cada vez que Él habla, algo dentro de nosotros se transforma. Ve ahora mismo al siguiente video y déjate guiar por aquel que nunca se equivoca. Nos vemos allá. Y recuerda, Dios tiene el control y lo que viene será mejor de lo que esperas.